Bueno, bueno, vamos a dar comienzo a la mesa Balance del Abono Único y Próximos Pasos. Modera Chino Ortega. Cuidado que voy. Vale, así. Cuando quieras. Perfecto. Por no quedarme tan bajita. Bueno, bienvenidos a todos. Mi contertulia, porque en este caso es una charla que vamos a tener, Sí. yo creo que la conocéis todos, pero es Sara Hernández. Sara, antes de empezar, por si alguien no te sitúa, porque además de ser secretaria de Estado de Movilidad, General. secretaria general de Movilidad, siempre te quiero ascender. General. Tú tienes una trayectoria en este sector. Dame 2 pinceladas, por favor. ¿De mí? Sí, de Bueno, ti. pues buenos días a todos. Veo caras conocidas, otras no tanto, pero un placer sin duda alguna estar aquí. Gracias a Alsa también por la organización de este espacio y de poder también dar voz al Ministerio para hablar hoy aquí. Y yo, pues es que solo me dedicaba al sector transportes. Sí. Exacto. Empecé doctorándome en transporte, soy ingeniera de caminos, y luego estuve en el sector privado trabajando en consultoría y en Deloitte, con enfoque muy de negocio, hablando siempre con las empresas, que algunas de ellas fueron clientes y luego amigos. Y nada, y ahora en este jaleo me metí de la Secretaría General. Pues hoy vamos a seguir hablando de transporte, porque Perfecto. vamos a hablar del abono único. Vale. Lo primero, ¿en qué momento se encuentra el abono único? Pues ¿en qué momento nos encontramos? Yo creo que ha sido y está siendo un proyecto... Está siendo un reto enorme. Yo sí que creo que es un proyecto que espero que venga para quedarse, un proyecto estructural, un proyecto integrador, pero por no ir a eslóganes, ¿no? Hemos trabajado muy duro dentro del Ministerio para poder poner en marcha un proyecto que supone una gran dificultad, pero sí, sin embargo un gran avance, ¿no? Arrancamos el 19 de enero, espero no equivocarme de día, porque creo que fue el 19, lanzando el proyecto con los medios estatales de los que disponemos nosotros. No hace ni 6 meses todavía, a día de hoy. No hace ni 6 meses, efectivamente. Es que un mes en el Ministerio... Pasa muy rápido, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, proyecto Abono Único está pensado sobre todo con foco en lo que es movilidad recurrente, en lo que es la movilidad esencial del día a día. Y he oído mucho también en algunos foros, en alguna, ¿no? No son competencias vuestras. ¿Qué dificultad puede entrañar si yo ya tengo una integración hecha dentro de mi territorio? Pues me quería aprovechar el espacio hoy que tenemos Vale, aquí. pues gracias, Sara, yo ya me voy, ya no te pregunto nada, te lo has preguntado tú. Vaya, lo siento. No, en serio. Pues contéstalo, porque son las clásicas preguntas recurrentes de cualquier foro. Pues mira, yo creo que es un proyecto muy bonito y te voy a decir por qué y intento desarrollar la idea, ¿no? Cuando hablo de movilidad esencial y de movilidad recurrente, y vamos a una movilidad local, a una movilidad autonómica, a una movilidad municipal, nos circunscribimos siempre al ámbito administrativo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una movilidad cada vez mucho más asentada y cada vez con una demanda mayor, no sé si del todo bien atendida en algunos casos, que es toda la demanda metropolitana que existe en las conurbaciones y en la zona periurbana de las ciudades. Hablábamos en otros foros y en otras jornadas, cuando hablábamos de movilidad al trabajo, que también deriva de la ley y demás, que cada vez más se producen movimientos pendulares, ¿no? De entrada y salida a estos centros neurálgicos de negocio, de servicios o de servicios al fin y al cabo, donde no siempre está cubierta con una buena oferta de transporte público y donde también normalmente el coste de ese transporte en esas coronas más metropolitanas o no tan próximas a los núcleos urbanos potentes suelen conllevar un coste mayor. Esto unido a todo lo que es el comportamiento demográfico hoy en día del país, de cómo vivimos, que no tiene nada que ver como hace 15 años, ¿no? Donde cada vez más sufre la estructura económica del país y las ciudades intermedias sufren porque los pueblos se han vaciado, existe una movilidad no cubierta que entendíamos que con abono único es una manera de no borrar las competencias de nadie en absoluto, no venir a mejorar el trabajo de otros tampoco. Esto es como cuando yo hablo de ferrocarril y carretera y hablo de complementariedad y no de competencia. Pues esto es igual. Lo que venimos es, con todo el conocimiento que tiene las administraciones competentes en materia territorial y con toda su planificación, a elevar esa escala y a ver el territorio en todo su conjunto.
y poder coser todos esos huecos que no quedan dentro de las competencias limitantes de unos y otros. Con lo cual lo que venimos es a integrar, a convivir y a complementar, ¿no? A conseguir que realmente la interoperabilidad no entienda de barreras administrativas, no entienda de barreras políticas, me atrevería a decir, sino que hablemos de movilidad. Exacto. Entonces eso es con lo que pretendemos trabajar con Abono Único. Déjame que te lo diga, es algo que has intentado desde el principio Sí. en la Secretaría General. Es Sí. decir, hablamos de movilidad, olvidémonos de otras cosas, además de un derecho que la ley de movilidad lo recoge así, de un derecho Sí. fundamental que tenemos las personas, la movilidad. Eso es que es un sector complejo, en tanto en cuanto las competencias de las mismas están atribuidas con todo el sentido del mundo, precisamente para poder Gestionar esa cercanía. gestionar desde la exactamente cercanía. y ese conocimiento, y entonces es responsabilidad de todos saber llegar a un consenso y a una colaboración y lealtad institucional. Entonces, cuando arrancamos el proyecto de Abono Único, siempre se trabaja con referencias, ¿no? A mí siempre, no sé, a mí es lo que me han enseñado desde esa tesis, ¿no?, que hice hace unos años, de saber qué es lo que se ha hecho, quedarte con lo mejor y aprovechar y mejorar lo que crees mejorable. Entonces, sin ánimo de opinar sobre cómo son otras iniciativas europeas, sí que hemos aprendido de ellas. Y uno de los pasos que se dan, yo creo, muy hacia adelante y muy en positivo, que no está exento de dificultad, es que Abono Único no es un título. Ya creo que después de que se ha puesto en marcha en los medios estatales se ha visto que nosotros no hemos creado ningún título que barra competencias de nadie, obviamente los medios estatales son nuestros, Exacto. sino que trabajamos y queremos trabajar desde la colaboración y la adhesión voluntaria de estos territorios, cosa que no pasa en Alemania, que no pasa en Hungría, que no pasa en otras iniciativas, porque entendemos que es así como tiene que ser, y si luego quieres que entremos a valorar cómo están siendo estos primeros resultados Exacto. o no, pues Sí, te cuento, yo ¿no? quiero que me cuentes un poco esos 6 meses, pero también, claro, porque dices tú, queremos colaborar, aunque la parte estatal es nuestra, pero queremos colaborar, queremos ser un actor más. Madrid, Barcelona, Andalucía, con la integración de los 9 Sí. consorcios además, Canarias, Asturias, Castilla-León, Extremadura, País Vasco, y a lo mejor me dejo alguno, Sí. pero son ya ejemplos de lo que están haciendo cara a ese abono único, pero en su territorio. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues mira, a mí lo que me parece una muy buena noticia es que hagas un enunciado tan grande de territorios, pensando incluso si nos olvidamos alguno, porque por lo menos sí que se ve que es latente en la Exacto. preocupación de todos que integrar y necesidad. hablar de interoperabilidad es hablar de movilidad de hoy, del siglo XXI. Entonces, eso bien. Luego, el modelo de cada uno de los que has enunciado pues es distinto y tiene sus matices, ¿no? Que creo que también enriquece muchísimo porque cada administración competente en materia de conoce el territorio, conoce también el perfil social, conoce también el entendimiento que ese perfil social tiene de su transporte público, y no funcionamos igual en Madrid, que seguramente no se funciona igual en Andalucía, que no en Galicia, ¿no? Porque la realidad territorial y la idiosincrasia del asunto pues es distinta. ¿En qué sumamos nosotros? Pues es que es fácil en conseguir que no haya barreras cognitivas de uso del transporte público. Yo soy usuaria del transporte público de la Comunidad de Madrid desde que tengo uso de razón. Sobre todo yo vivía antes fuera de la ciudad, vivía en esas coronas metropolitanas, en la sierra, y sé lo que es pasar una hora en el transporte público con multimodalidad a tope. Por eso leías tanto, seguro. Pero el coste es mayor. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, con ese abono irme luego por trabajo, como he tenido que ir a la ciudad de Barcelona, he tenido que ir a Sevilla, he tenido que ir a Málaga, he tenido que ir a Burgos, he tenido que ir a Benavente, a un sinfín de localidades y de provincias, y con mi abono poder ticar en transporte público y usarlo, porque no necesito entender cuál es el sistema, no necesito entender cuál es el coste, no necesito entender dónde tengo que comprar el billete o a quién tengo que reclamar, porque también está para eso, ¿no? Para conseguir que el transporte público sea una realidad de la movilidad esencial y una alternativa real al vehículo privado en toda su dimensión. Entonces venimos a sumar. Exacto, venimos a sumar, pero yo quiero ir a futuro, ¿vale? Vale. Pero ¿qué hemos hecho estos 6 meses para que ahora podamos decir venimos a sumar? Pues mira, adelantándome un poco quizá a los acontecimientos, era importante hacer esto y hacerlo bien. Entonces, saliendo en enero con los medios estatales, hemos demostrado que se puede. Que se puede, me refiero a que se puede entrar por los tornos, validar y entrar, a que no se iban a producir colas, a que si había cualquier tema de fraude o no fraude, poderlo analizar y poderlo corregir, porque claro, escalarlo ya a todo el territorio
si tienes un mínimo de responsabilidad sobre los proyectos que ejecutas, cuanto menos variables de incertidumbre tengas, mejor. Entonces ha sido una manera también de testar, de ver el interés. Confianza, algo importante para que salgan los proyectos. Y que sea fiable, ¿no? Exacto. Porque hablamos mucho de coste en el transporte público y de financiación. Pero bueno, la elasticidad al precio es otra conversación, que si quieres ahora hablamos de elasticidad al precio real y cuánto pesa la fiabilidad y la calidad del servicio. Y entonces arrancamos ahí. ¿Qué hemos hecho durante estos 6 meses? Para poder hablar ahora de manera seria y sensata con territorios y con comunidades autónomas y con autoridades de transporte en su conjunto. Bueno, pues creíamos que era muy importante tener un buen convenio, un borrador de convenio, donde todas las autoridades de transporte se pudieran ver reconocidos sus derechos, sus competencias y las salvaguardas para que nos sintamos todos cómodos a la hora de reconocer ese título de transporte, porque esto no va más que de un reconocimiento mutuo de títulos. Entonces hemos estado trabajando. No se va a cambiar ningún tipo de transporte de título autonómico, No. Es reconocer el poderlo usar en otro sitio, simplemente. Eso significa que un usuario que ha adquirido un título de transporte viene a través de un operador directamente porque lo compra en uno de los operadores de las concesiones de transporte de viajeros por carretera nuestras, porque lo compran Renfe, porque el día de mañana estamos todo España dentro de abono único y lo compra el Consorcio de Madrid, porque se lo compra la Xunta. Da lo que igual, sea. Exacto. Y que con esto pueda estar validando en otra validadora de otro lugar donde no haya comprado este título, y entonces todo lo que son los derechos que adquiere el ciudadano cuando tiene un título de transportes pueda ser reconocido en ambas partes. Eso a nivel derecho del viajero y demás. Y luego, por otro lado, todo lo que es la cámara de compensación para poder ejecutar luego todo lo que son las liquidaciones. Porque no hay ni los mismos costes ni los mismos precios, no está unificado. Con lo cual, tienes que tener una cámara de compensación para que todo eso entre las... Y eso había que trabajarlo. Exacto. Redactar el convenio a nivel jurídico, redactar y analizar todo lo que es el modelo de negocio, no vale el café para todos. Exacto. O sea, la idiosincrasia del proyecto es clara, ¿no? Las autoridades de transporte y los territorios no pierden porque desde el Ministerio se cubre el coste que pueda producirse de un deslizamiento de unos precios, de unas tarifas establecidas por ellos a un coste menor en este caso, como es el de abono único en el caso de las coronas más periféricas, y en el caso de no ser así, compensar por los viajes que recibes de los viajeros a los que tú no les has vendido el título. Exacto. Pero a mayores queríamos también que la barrera de adaptación tecnológica no sea un problema y cubrir esta parte también con una parte de, no me gusta decir incentivo, ¿no? Pero es el poder también estructurar que esa parte de adaptación tecnológica la podamos cubrir. Eso, pasándolo por la intervención y abogacía del Estado del Ministerio, lleva un trabajo, ¿no? Porque al final hemos analizado las particularidades que existen en todos los territorios. Tú decías antes, Madrid trabaja en la interoperabilidad y la integración, y Andalucía y las Castillas y Galicia y Valencia, sí. Y no se sabría decirte si algún modelo es igual. Unos tienen... Yo podría decirte que casi seguro que igual no es ninguno. Algunos se puede parecer con otro, pero igual no va a haber dos. Pero las condiciones de ese modelo de negocio sí tienen que ser las mismas para que al final nadie ni gane más ni gane menos. Entonces, establecer esas tarifas de referencia, ese modelo de negocio más redondo que según seas qué territorio y qué características tengas de esa estructuración de transporte público, te puedas ver reflejado. Lo tenemos. Tenemos también las especificaciones técnicas, tanto para poder tener este abono único en soporte físico e ir a través de listas blancas, que es un poco como se ha arrancado ahora en los medios estatales, pero también ir a un billete digital, donde también vemos que cada vez más es la tendencia de territorios, como es obvio, a poder tener todas las facilidades, porque la movilidad ya no pasa a ser un mal común de todos, ¿no? Sino que es un servicio y es un derecho. ¿Vale? Es un bien común, ¿eh? Es un bien común. Claro, entonces tener esas especificaciones para que también puedan medir territorios y autoridades de transporte cuál es la inversión, no solo en cuestión económica, sino también de esfuerzo, recursos y tiempo de esa adaptación tecnológica también. Entonces, la idea ahora es, con todo el trabajo serio hecho, ahora sí sentarnos a hablar de tú a tú, ¿no? Para que en un ambiente, espero, de trabajo y de grandísimas ganas de entrar en abono único, pues podamos estar desbloqueando y pudiendo adherir territorios. A ver, yo creo que hay ideas
que se compran por principio. Quiero decir, un abono único Tú me para la todo el compras. territorio. Yo te la he comprado, lo sabes. Pero aparte de que te la compré yo creo que es lógico. Ahora viene la parte, me decías, donde hemos puesto el punto, ¿vale? El punto es que vamos a seguir trabajando y ahora es el momento de hablar con cada una de las comunidades autónomas para ver cómo. Y ¿Cómo lo eso, vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vais a hacer? Porque queda muy bien como mensaje, pero ¿cómo se va a hacer, Sara? Pues mira, la idea es ahora, en el mes de junio, yo no sé si ha salido o no la convocatoria, porque hablando con alguna autoridad que está aquí, me ha dicho que no le había llegado la convocatoria, lo voy a revisar. Por Pero favor. la idea es que en la próxima Comisión de Transportes, que normalmente se estructura a través de la Secretaría General de Transporte Terrestre, tener nosotros espacio ahí para poder hablar de abono único con los directores generales. Ya lo hice yo en nombre propio, o sea, yo estuve en la comisión del año pasado, del mes de mayo o junio, ya alentando y explicando qué era esto de abono único, que no era un título, que era un reconocimiento mutuo, que adhesión voluntaria, que se iban a cubrir los costes, que iba a haber una parte de incentivo. O sea, las comunidades autónomas, a través de las direcciones generales, conocen el proyecto. Las líneas maestras del proyecto ya se las presentaste el año pasado. Te las conté yo misma. Y este año la idea es, en esta comisión de transportes, ya sí llevar con este trabajo hecho esto a la comisión, pero quiero ir un paso más allá y hacer una reunión que, como yo llamo monográfica, donde ya no sea al albor de la comisión de transportes, donde se hablará de más cosas, plan social para el clima, etcétera, sino sentarnos a hablar de abono único, donde además de las direcciones generales, pues yo quiero que esté ATUC, que esté el GETME, que estén las autoridades de transporte en su conjunto, direcciones generales y demás, para que llegue por todas las capas, ¿no? Que al final no se quede en un plano meramente político, sino que también desde todas las dimensiones pueda calar el mensaje. Oye, Y moviéndome yo misma por los territorios si hace falta. doy fe que no te importa, pero el abono único puede convivir con otras medidas de estímulo, porque claro, a mí eso me... Bueno, Cada esto es uno un de los debate. sitios tiene sus medidas de estímulo al transporte, entonces... ¿Cómo puede convivir un abono único con eso? Claro, el abono único lo que Porque tiene... son regulaciones cambiantes en el fondo, tanto la nacional como las de las comunidades autónomas. Pero ahora sí te puedo contestar como más tranquila que el año pasado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hablaba de estos temas y no había salido todavía la tarifa ni el coste que iba a tener abono único, entonces era difícil explicar cómo con abono único no íbamos a barrer, ni la intención era barrer todas las competencias que hay autonómicas y locales que se barren. O sea, ¿a qué me refiero con barrer? A que si yo saco un abono único y lo pongo a 10 euros, pues todo el trabajo tarifario que han hecho todas las comunidades y Lo has todos los entes destrozado. locales, claro, no. Entonces no estoy respetando ni el conocimiento local, ni el trabajo, ni nada de nada. Entonces, lo decía al principio, abono único sobre todo, ¿a qué está pensado? A construir transporte público a nivel país. Cuando yo estaba con el tema de la ley me decía... Me encontré de todo, ¿no? Decía, pero esto era muy manido, ¿no? Lo de, jolín, ¿no tenéis competencias en movilidad? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad desde arriba de velar porque todo el territorio, entonces somos un agente más. No venimos por, claro, no se barre. No venimos para a nada. imponer, porque además no tengo competencias. Vengo a trabajar con vosotros para crear un marco. A sumarme, a poner medios, a dimensionar financiación para que otros que diseñan políticas se pueda contribuir, que es lo que venimos haciendo desde el 2018 y demás. Entonces me he ido del tema. Te preguntaba yo cómo puede convivir con otras medidas de estímulo. Claro, abono único crece sobre todo y nace con la idea de cubrir parte de la pobreza de transporte que se genera en esas coronas más metropolitanas y en los movimientos más de larga distancia que, sin ser movilidad esencial, es latente, ¿no? En el territorio, sobre todo cuando cada vez más queremos hablar de un acceso a oportunidades y en las ciudades intermedias y capitales más pequeñas empieza a no haber esas oportunidades por toda la realidad demográfica que hay. Entonces sale con un precio, con lo cual se puede convivir con una política tarifaria y de promoción de transporte público de tu ámbito local autonómico, absolutamente. Otra pregunta es si el éxito que tiene ahora mismo, hoy, a junio, el proyecto es el mismo con bonificaciones o sin bonificaciones. Me alegro que te hagas esa pregunta. Pues obviamente no es lo mismo. Claro, no es lo mismo
cuando tú tienes muchas opciones y hay un gran catálogo de tarifas ahora mismo porque están bonificadas en gran parte en grandísima medida. Grandísima medida. Por el Ministerio de Transportes, que cuando no es lo mismo tener abono de cercanías a 20 euros y 10 los jóvenes y convivir con un abono único de 60 y 30 euros. ¿Sería lo mismo tener la misma captación de demanda con bonificaciones o sin bonificaciones? No hay que ser ingeniero de caminos para saber que esto no es así. Claro. ¿Qué diferencia hay entre las bonificaciones y un proyecto de este? Que, bajo mi punto de vista, abono único sí es un proyecto estructural, un proyecto sobre el que si sumas todo el territorio, luego se puede escalar y se puede trabajar y se pueden hacer muchísimas iniciativas y muchísimas políticas de carácter estructural que no coyuntural. Porque yo creo que aquí hay mucha gente profesional del sector también, y lo decía al principio, la cuestión del precio es relevante, ha tenido un impacto muy positivo. Ahora, no nos hagamos trampas, que la elasticidad al precio es inelástica. O sea, claro, tú le preguntas a un usuario y la fiabilidad, la disponibilidad de la oferta, la calidad del servicio marcan muchas veces más la toma de decisiones que el que te salga €1 o $2 más barato. Claro, al menos en movilidad recurrente y esencial. Ahora, cuando ya la persona no es una persona cautiva o usuaria del transporte público, cuando su movilidad ya es justificada para otros fines, cuando, hay otra serie quizás más elástica. Busca el precio, pero aquí sí. Entonces yo creo que la diferencia fundamental está ahí y bajo mi punto de vista creo que es una buena oportunidad tener un proyecto consistente de interoperabilidad e integración donde luego se puedan hacer políticas de bonificación o no, frente a vivir sobre todo porque la idea también es darle un carácter de continuidad al proyecto. Pero bueno, de momento así estamos trabajando. Déjame que te lo complique un poquito más, ¿vale? Esto tiene que convivir, tú eres firme defensora, lo sé bien, de la intermodalidad, ¿vale? Sí. Pero tiene que convivir con los objetivos de descarbonización del PINEC, del Plan de Energía y Clima. ¿Cómo? Porque por un lado estamos pidiendo también a los actores, y les tenemos aquí, por eso quiero que se lo digas, una descarbonización a un ritmo rápido, y les estamos hablando de estándares que todavía les tenemos que fijar. ¿Cómo pueden convivir esas dos cosas? A estándares que tenemos que fijar. ¿A qué te refieres con eso, Chimo? Pues sí, pues porque para lograr el objetivo de descarbonización, con todo esto, estamos hablando de abono único, pero tenemos que fijar cómo va a ser ese abono único. Y ellos están afrontando inversiones. Déjame que ahora haga un poco de Pepito Grillo y me convierta en su voz, ¿vale? Sí. ¿Cómo se habla con estas empresas? Porque son las que al final tienen que dar esos servicios. ¿Cómo vamos a combinar estas dos cosas? Pues a ver si soy capaz de contestar a la pregunta. Capaz eres seguro. ¿Qué dice el PNIEC? El PNIEC lo que dice es que se tiene que reducir, no quiero hablar de datos por si me equivoco, pero creo que en torno a un 35% la movilidad en vehículo privado. Esto supone una oportunidad, un reto y yo creo que una buena noticia de cara a la captación de nueva demanda en transporte público, pero no va a ser lo único. Hay soluciones de movilidad también que conviven en ese ecosistema y que, lo digo porque a veces he oído en el sector también cifras y demás. Bueno, lo que dice el PNIEC es tenemos que reducir dependencia del vehículo privado y sumar un catálogo de soluciones que lo que haga sea esta parte. Hablar de descarbonización es hablar efectivamente también de transición tecnológica, pero también es de la suma de otras muchas políticas que lo que hagan sea reducir esa movilidad en vehículo privado y sume otras alternativas que sean más multiplicativas, ¿no? por decirlo así. Abono único es uno de los proyectos, pero hablar de intermodalidad, que tú dices, es otra. Que la ley, por ejemplo, dimensione el fondo, el FECMO, como entra también, donde nuevamente, ¿qué busca la ley y qué busca el FECMO y qué buscan estas políticas? Pues precisamente evitar que la financiación al transporte público sea un tema coyuntural o de gobierno actual, sino que permanezca en el tiempo y se consolide de una manera seria y donde esa financiación se dimensione de acuerdo a unos parámetros técnicos, a unos parámetros territoriales y que tengan una garantía de continuidad con financiación. ¿Cómo se consigue también? Planificando mejor entre todos. Y para eso tenemos que tener datos, que yo el otro día lo decía, que en algunos debates lo escuché y me ha gustado mucho, que para mí el dato empieza a ser el cuarto modo de transporte, ¿no?
Porque yo creo que sin esa visibilidad, sin esa integración de información de todos y sin esa capacidad de ver el territorio en su conjunto, pues difícilmente daremos a una solución si no lo hacemos así. Déjame que abra un paréntesis porque vengo de presentar El una EDIM. Meledín. Es ese ámbito de integración también para el dato, para que todos lo podamos utilizar. Por ahí también vais trabajando en la misma línea que me estás hablando del abono único, en esa línea de integración. Claro, es que hay muchas cosas por hacer en materia de movilidad todavía. El EDIM yo creo que es una oportunidad y un proyecto también que es otro reto y yo creo que va a cambiar mucho el paso de cómo se han venido haciendo las cosas hasta ahora. El EDIM además estamos hablando hoy mucho de viajeros, es el foco y no me salgo, Exacto. pero también representa otro sector que es el de mercancías, donde también tiene su complejidad y da para otra mesa. Entonces, tener un EDIM donde se puedan conectar toda la información, porque no es una base de datos, es algo mucho más complejo, ¿no? Es un sistema donde puede al final estar interconectados todos los agentes. Y cuando hablo de agentes, ¿quiénes son los agentes de movilidad? Claro, es que esto es otra película que se ha abierto de una manera exponencial en los últimos años, pero donde puedan estar infraestructuras y gestores de infraestructura de transporte, operadores públicos y privados, autoridades de transporte a nivel nacional y a nivel europeo. Exacto. Si toda esa información latente está en un mismo espacio y sobre esta información puedes ir escalando con ticketing, con interoperabilidad, con esa integración tarifaria en algunos casos, siempre desde el consenso y desde el trabajo colaborativo, pues no se me ocurre que haya un instrumento ahora mismo más potente que este. No hay un un espacio más potente precisamente partiendo de esa integración y también para el uso del transporte, porque claro, están participando muchas instituciones ya en ese proyecto piloto, en ese, ya lo diré mal, seguro, lo acabo de presentar y ya se me ha olvidado, pero no de ese 4MM. Eso no sé lo que es, Chimo. Que es el proyecto que debe ser, que debe desencaminar en el EDIN, debe dar como objetivo el EDIN, y están en el momento de la integración. Volvamos al abono único, ¿vale? Ese espacio de datos único, ¿cómo puede facilitar el desarrollo del abono único? Porque claro, al poder disponer de datos de transporte de todo el territorio, también es muy útil para los operadores, para las administraciones, para cada una de las administraciones que se suman al abono único, porque te da un marco de lo que puede pasar. Pues 100%, porque mira, o sea, no es verdad que no haya nada de información y no haya nada de datos, o sea, se ha avanzado muchísimo. Lo que no está es concentrado para que lo encuentres fácil muchas veces. Sobre todo, bueno, y faltan cosas, es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos el punto de acceso nacional, el NAP, donde está un amplio catálogo de información y de datos, pero fundamentalmente de oferta. Y con lo que ahora se introduce en la nueva ley de movilidad es también tener y disponer de datos de demanda, ¿no? Que yo creo que esto es al final el match perfecto. Cuando tú sabes qué oferta tienes y qué demanda hay, sin olvidarnos de una demanda latente, que esto da para otra conversación, pero que creo que es hora de empezar a aflorar y de resolver, movilidad rural, movilidad a la demanda, ya hablaremos. Pues es la clave, pero además no por quedarme, te digo más, nosotros estamos ahora con la estrategia de pobreza, ¿no? Se han publicado recientemente, yo no sé si algunos de los presentes han podido valorar o entrar a verlos, los indicadores de pobreza en el transporte. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de asequibilidad, de coste. Lo digo lo primero para que veáis que después de esto hay mucho más. Pero hablamos de disponibilidad de oferta, hablamos de accesibilidad en tiempo, de que realmente el transporte público sea una opción competitiva frente al vehículo privado, porque quien utiliza el vehículo privado no lo hace porque sea más barato que el transporte público. No. Lo hace porque sí que le garantiza llegar a su puesto de trabajo en tiempo, lo hace porque no tiene una buena conectividad en transporte público, lo hace porque luego no tiene una alternativa real de salida de ese puesto de trabajo. O sea, por eso no es el coste solamente lo que aquí nos tiene que preocupar. Y entonces, viendo estos indicadores que lo hemos visto a nivel territorial, pues faltan datos. Faltan datos. Entonces, cuanto más información tengas sobre algo que tú tienes luego que regular y crear políticas, pues es que yo creo que es la clave, pero para abono único, para el dimensionamiento de la financiación, para pintar realmente mapas concesionales potentes que sepan dónde está la gente y dónde tenemos que poner los servicios y las rutas, y que lo que no puedes cubrir tú, a ver cómo lo cubro yo, y en la idea de la ley y la idea del modelo de gobernanza y la idea del EDIM y la idea es hacer una planificación territorial transversal donde realmente nos sentemos a hablar de esto. No te voy a meter en un lío porque
Ya me seguramente meto sola a veces. tampoco tendría respuesta, te vas autopreguntando tú y me lo haces fácil, pero ni te voy a hacer sacar la bola de cristal, que sabes que tengo esa mala manía, pero sí te voy a preguntar cómo es esa negociación que vais a emprender con las comunidades autónomas, ¿vale? ¿Hasta qué punto son receptivas? ¿O crees que van a ser receptivas? Porque ya sé que con algunas estáis hablando, habéis hablado, yo te he visto personalmente escucharles en algún foro que hablaban sobre esto. ¿Cómo crees que va a ser esa negociación? Porque eso no te voy a pedir plazos, es imposible, porque luego depende de una aprobación posterior, de una negociación, pero sí, ¿cómo crees que va a evolucionar? Porque yo creo Pues que es un punto de interés común, entonces me llama mucho la atención de cómo puede ser. Yo no estoy en tu día a día, Sara, entiéndelo. ni en mi pellejo, ¿no? Creía que ibas a decir. Tampoco. Pues decirte que va a estar exenta de dificultad sería ser muy naif. Lo que sí que te digo es que desde el Ministerio existe toda la voluntad de contar con todos los territorios. Yo antes de venir aquí me había preparado algunos datos, siempre me gusta ir preparada para hablar de lo Siempre que nos tengo pasa lo que hablar. mismo. Ahora saca la chuleta y nos cuentas, por favor, porque tú y yo nos liamos y luego... Bueno, pues hemos visto cosas, ¿no? Yo he visto resultados de estos primeros 6 meses de puesta en marcha de abono único, de cómo ha tenido una muy buena aceptación en jóvenes, un 70% frente al 30% de adultos. ¿Me dejas que te pare? ¿Por qué todas las medidas que toma el Ministerio en torno a la movilidad, o cuál crees tú que es la causa que en los jóvenes tienen tan buena acogida? Porque yo estoy de acuerdo contigo en una cosa, el precio es importante, pero no es solo el precio. ¿Por qué tiene tanta, en esa media edad de menos de 30 años, tiene tan buena acogida todo lo que lanzáis desde el Pues te voy a Ministerio? contestar de una manera muy visceral, y es que cuando se habla de que los patrones de movilidad han cambiado, yo no estoy tan segura, y creo que los patrones de movilidad conseguiremos el cambio y la transformación social a través de los niños y los jóvenes. Si tú le metes a los jóvenes y a los niños en el ADN el uso del transporte público y de la movilidad como una suma de posibilidades, y no estamos tiempo y resultado hasta los 18 a comprarnos el coche, conseguiremos realmente en 10 años ver los resultados de lo que estamos cultivando hoy. Eso es realmente por lo que creo que hay que apostar por la gente joven. Quito el paréntesis, buena acogida tiene, doy fe, porque soy padre. Sin que no nos importe el resto. Pero bueno, me Exacto. preguntas, digo, visceralmente te contesto. Si tú quieres, si realmente quieres lograr un cambio estructural potente y social, hay que trabajar con las capas más jóvenes para conseguir que esa inercia luego se arrastre de... Pero eso lo estáis haciendo ya. Eso lo estamos intentando. Lo estáis Eso lo haciendo y estamos está intentando. funcionando. Entonces, viendo los datos, Vamos dices, a los ¿cómo va a ser datos. esa negociación? Yo solo sé que desde la parte del Ministerio se cuenta con todos los territorios, se ha trabajado con muchísimo cariño el proyecto, se ha tratado de responder o de tratar de adelantarnos a las preguntas que nos pueden dar para que todo el mundo pueda verse cubierto y no perjudicado y demás, y con un espíritu absoluto de colaboración y de trabajo. Eso es lo que se van a encontrar dentro del Ministerio. Creo que hay territorios que así nos lo han hecho saber y con los que con algunos hemos colaborado, porque hemos testado y colaborado con una muy buena disposición. Y luego yo veo datos, que es lo que decía, y veo territorios. Y veo, por ejemplo, que los destinos más habituales hoy, en estos 6 últimos meses, bueno, últimos y primeros, de abono único, pues han sido Madrid, ha sido Galicia, ha sido Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León. Es decir, el ciudadano de Madrid, de Galicia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, lo muestra. Veo también movimientos intracomunitarios dentro de las comunidades y me vuelvo a encontrar Eso me interesa mucho. ¿Qué ha pasado dentro de esos movimientos intracomunitarios? Pues yo te estoy trayendo los top 3. Sí, obviamente. Galicia, Andalucía y Madrid. Nuevamente, vamos a ver cómo se dan las negociaciones, pero el ciudadano, que es lo que yo es un poco lo que digo... ¿Qué más trabajo previo hayan hecho? Para abono único. Autónomos, no bueno, para, es que para la movilidad. yo te estoy hablando de abono único. Exacto. Entonces, abono único ahora es Renfe y operadores de transporte de viajeros por carretera que son titulares de las concesiones que tenemos. Y estos son los datos que salen. Luego... Yo te hablaba de la gente, que quizás estuviera más preparada porque ya se habían hecho cosas en esas comunidades autónomas. No creo que esté relacionado. Yo creo que es más, si esto vamos a una movilidad recurrente, a una movilidad además también de media y larga distancia, pues no hay más que observar cuál pueden ser hoy más en día los puntos más calientes o álgidos de... El centro y los... Sí, no lo sé. Y yo creo que va más por ahí.
va más por ahí, vas también más de la asequibilidad, en este caso en costes, y a lo mejor en algún territorio hay más dificultades porque las tarifas para determinadas conexiones son más altas y les compensa unirse, porque ahora mismo los resultados que puedas ver en abono único en cierto modo tienen un sesgo, que es lo que decía antes, hay bonificaciones. Claro. Entonces, ver realmente cuál es el grado de penetración de un proyecto cuando está conviviendo con otra serie de medidas en paralelo no es el técnicamente y teóricamente no es la mejor manera de establecer una conclusión clara. Ahora, lo que sí que quiero decir es que creo que sí que suscita el interés en el ciudadano, que en definitiva es para el que estamos haciendo políticas de movilidad. Exacto. Y hasta ahí puedo leer. Pero eso es muy importante porque todo legislador se debe a su ciudadano, en el fondo. Eso quiere decir que si el ciudadano lo acepta, si los jóvenes además lo aceptan, como decíamos antes, es un punto de salida, es un punto muy interesante para poder hablar de cómo hay que hacerlo. Eso es. Sara, sí, quiero hacerlo. Te voy a hacer sacar la bola de cristal, no me puedo resistir. He dicho que no, pero te la voy a hacer sacar. Pero yo no tengo... Bueno, lánzate, a ver. Sí te voy a hacer sacar la bola de cristal, si no te importa. ¿Cómo va a ser la movilidad? Vamos a poner un plazo corto. Venga, te lo voy a dejar fácil. Finales del año que viene, ¿qué vamos a conseguir? ¿Del 2027? Sí. Pues mira, la movilidad... no es tanto plazo, un año y medio no sé es que tanto es muy plazo. corto plazo, pero es que Y tampoco me quiero ir más allá. Cualquier respuesta sería parcial, pero ¿qué me gustaría a mí tener de aquí a finales de 2027? Pues me hubiera gustado ya tener alguna reunión fuerte y bonita del Foro Territorial y del Consejo de Movilidad Superior de Movilidad. Date cuenta que estos órganos de gobernanza, insisto, no solamente están pensados para un tema de movilidad o de movilidad urbana sino que la Secretaría General de Movilidad y de Movilidad en su conjunto trata todos los temas, trata de mercancías, trata marítimo, trata aéreo, trata la multimodalidad en su conjunto. Mucho que debatir aquí, mucho sobre lo que hablar. Me encantaría tener un montón de iniciativas presentadas en la oficina del Sandbox. Eso hablaría mucho de que estamos trabajando con ambición en materia de innovación desde un punto de vista ya a nivel nacional. Hay mucho que hacer y hay muchos territorios que están haciendo muchísimo. O sea, tenemos que sumar para que se haga multiplicativo y no dependa de un equipo de gobierno de un territorio, sino que sea extensivo a todo el territorio. Tenemos que ser un país de oportunidades en su conjunto. Y que en aquellos que van más atrasados puedan mirar a los otros también para saber cómo hay que hacerlo. Eso es. Y me encantaría con mi abono de la Comunidad de Madrid, que en este caso yo soy de la Comunidad de Madrid, pues irme a Asturias y validar. Me encantaría que eso pasase, me encantaría integrar a todo... No solo yéndote a Asturias, sino cuando... El año pasado tuve la ilusión de aprobar la ley, pues este año la ilusión sobre todo es ser capaz de escalar abono único en la medida que yo creo que el proyecto se lo merece. Claro, porque el abono único sirve o debería servir no solo para llegar a Asturias, sino para moverte en Gijón en tu día a día. Claro, sí. Y hacer que el transporte público no te pongas nervioso, a todos nos pasa, no voy a hablar del país, pero tú te vas a París y de repente tienes que coger el metro después del avión y cuando tú Tensión. Claro, ¿es peor el transporte público en un sitio que en otro? No, solo que tú eres conocedor de un sistema y no conocedor del otro. Entonces, cuando se le suma esa variable de desconocimiento a cómo utilizar algo, por regla general somos tendentes a coger un taxi, ¿no? Quiero decir, entonces, que el transporte público sea fácil y esté alineado con el entendimiento de todo, sin ninguna brecha de ningún tipo, ni digital, ni cognitiva, pues creo que es importante. Y otra gran brecha que es el territorio, que España tiene un territorio tremendamente diverso, vamos, sí. No hay que salir de la Comunidad de Madrid. Ves los municipios y dices, la mayoría son muy pequeños. Eso. Y esos también tienen que tener derecho a ese abono único y esa capacidad de movimiento, ¿no? Eso es. Sara, y ahora sí, como te pones tú solo a los trámites y me has dicho que las preguntas y los problemas y me has dicho que un año y pico era muy poco tiempo, y a más largo plazo, ¿dónde debería estar la movilidad? Y ahora ya no te lo pregunto tanto como secretaria general, sino como persona que llevas trabajando en este mundo de la movilidad y el transporte toda tu vida. Por eso quería al principio que lo explicaras. Tenemos tiempo, o sea, te puedes explayar si no, quieres, pues pero ¿dónde quieres ver la movilidad? Bueno, pues sí que creo que si hablo de movilidad en su conjunto, y me gusta hablar en su conjunto de movilidad, si miro y echo la vista atrás, en los últimos 15 años nada tiene que ver los procesos de aceleración que ha habido de cambio.
hace 15 años bueno, pues empezaba esa sensibilidad de la sostenibilidad, de los planes de calidad ambiental, las primeras irrupciones tecnológicas en el ecosistema, los primeros sistemas de bicicleta pública eléctrica, los primeros surgen nuevas soluciones de movilidad tecnológica como Cabify, Uber, surgen, ¿no? Y todo eso ha supuesto un proceso de aceleración enorme, ¿no? Desde los años 80 con la LOT a los 2020 de recuperación y salida del COVID, pues fíjate si han pasado Imagínate lo que ha cosas pasado. entre medias. De ahora en adelante, bueno, pues yo sí que creo que hay un cambio profundo donde la transformación energética ya es una realidad que tenemos que abordar y no la podemos dejar atrás. No solamente es la transformación de la tecnología, sino del propio modelo en sí mismo, por eso lo de trabajar con jóvenes y tal, pero a mayores la afección que hay ahora mismo del entorno geopolítico es más que evidente, ¿no? La parte del cambio climático potente es más que evidente. Entonces, hablar de infraestructuras resilientes y hablar de servicios que van por encima de esas infraestructuras que también sean resilientes, pues es que yo creo que es donde va a estar la clave. Esto, por ejemplo, la mercancía lo ha leído muy bien. Antes iba a un sistema muy eficiente de un único proveedor, una deslocalización industrial, la sacamos fuera y una variable de coste y tiempo. Y ahora vamos a una cartera de proveedores mayores, a no depender de un único corredor logístico, sino que vamos a tener distintos corredores y alternativas económicas, porque puede ser que venga una lluvia torrencial y me tire una carretera o me corte un tren, una vía férrea, o puede ser que el estrecho de Hormuz haga que se me estreche y se me estrangule la economía en el país. Y es que todo eso tiene, no sé si es que soy una enamorada del sector o todo lo veo con una afección directa. Lo eres. Aparte de lo eres. Pero tiene una afección directa en el transporte, tanto de mercancías y de personas. Y podemos hablar de empleo, y podemos hablar de vivienda, y de deslocalización, y de reto demográfico, y todo deriva en una necesidad de movilidad posterior. Entonces, creo que creo que se debe de conducir a una diversidad, a una resiliencia de estas infraestructuras, a una planificación realmente multimodal, a no duplicar esfuerzos en infraestructuras, sino ir cada vez más a servicio, a seguridad, a mantenimiento, a movilidad conectada, a movilidad autónoma, a datos, a inteligencia artificial, con personas detrás al volante, hacia muchísimas cosas. No vuelvo a estar contigo en una mesa si justo al final de la mesa me abres toda esa lista de melones que me gustaría hablar contigo, para muchas otras. Sara, muchas gracias por estar con nosotros, especialmente por ser una apasionada de la movilidad. A mí me encanta, yo también tengo una larga trayectoria en este sector y me encanta que la persona o las personas que están al frente de dirigir hacia dónde tiene que ir esa movilidad o de imaginar esa movilidad sean unos apasionados y unos conocedores del tema, porque eso da tranquilidad al sector. Así que, muchas gracias. Personalmente, muchas gracias en nombre de todos los que estamos aquí. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando. Y espero pronto disfrutar de ese abono único. Usuario. Solo como usuario, pero te voy a poner un pequeño debe. Comuniquémoslo mejor. Y no es porque no lo queráis comunicar, sino porque muchas veces estamos metidos dentro de lo que hacemos y se nos olvida contar lo que hacemos. Yo hoy me he enterado de cosas que debería saber. Así que vamos a intentar comunicarlo mejor. Perfecto, recojo el guante. Muchas gracias, Sara. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Vamos?